Bueno, yo me presento para quienes no me conozcáis, que hablo así como si ya fuera de la familia, pero me llamo María Ribasés, soy de Atelier de Ideas, que es la consultora que estamos formando parte del equipo Aspasia. Ya sabéis que el proyecto Aspasia es un proyecto de la Dirección de Gobierno Abierto e Innovación Social, que lo que busca es impulsar la participación política y ciudadana con perspectiva de género y promover y visibilizar la participación específicamente de las mujeres en asuntos públicos, ¿no? En políticas públicas y en asuntos públicos. Como sabéis, el proyecto Aspasia tiene varias líneas de trabajo. Una de ellas sería la línea formativa, en la cual están estas píldoras. Y también tiene otras líneas de trabajo, más de movilización, el observatorio y la comunidad Aspasia, que ahora mismo formamos más de 500 personas y en la cual, por el simple hecho de apuntaros a una actividad, llegáis a formar parte, aunque luego podéis, si no os interesan las informaciones, siempre podéis ejercer vuestros derechos de protección de datos, por supuesto. El proyecto Aspasia, os decía, lo lleva la Dirección de Gobierno Abierto e Innovación Social a través del Lab, que es la dirección que os he puesto aquí en el chat, el blog donde podéis estar al tanto de todas las actividades, propuestas y demás cuestiones que vamos sacando. Voy a aprovechar, antes de que Lucía Pérez Moreno, que es quien hoy va a estar enseñándonos y compartiéndonos todos sus quehaceres, que son muchos, y sus saberes, que todavía son más que sus quehaceres, a contaros que además de esta píldora que vamos a tener hoy, las siguientes actividades que van a haber es el día 20, que es el jueves que viene, un maratón de traducción en Wikipedia. Nos van a enseñar en 3 horitas cómo usar la herramienta de traducción de Wikipedia para poder publicar biografías de mujeres españolas, pero que tienen biografía en inglés, pero no en nuestro idioma. Eso será el 20 de mayo, están las inscripciones abiertas ahí en el blog. Lucía también nos ayudará a hacer una pequeña introducción en la siguiente editatona, en el siguiente maratón de edición de biografías de mujeres arquitectas y de sus obras arquitectónicas, que esta va a ser una novedad en la próxima editatona, que será el 5 de junio, si no recuerdo mal. Y el próximo 17 de junio tendremos otra píldora divulgativa que tendrá que ver con redes sociales y perspectiva de género, a cargo de Rocío Durán. Todo esto lo tenéis en el blog, con un calendario, con sus formularios de inscripción y todas esas cosas, os lo voy a ir recordando. Pero especialmente hoy queríamos invitaros a participar porque está abierto el proceso participativo del segundo Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Aragón. Está recién presentado el proceso, se puede participar y todavía no han sido los talleres. Se participa por quienes no hayáis estado nunca en ningún proceso participativo sobre el texto base del Plan Estratégico de Igualdad, y a partir de ese texto base que promueve el IAM y que ha redactado el IAM, se están realizando propuestas desde diferentes temáticas o directamente a través del editor ciudadano del Lab, que ahora os lo pondré en el chat, ¿vale? Porque os animéis a poder participar y hacer aportaciones. Ahora que nos dan voz, pues hagamos todas las aportaciones que queramos y más a ese plan estratégico de cómo se va a promover la igualdad entre mujeres y hombres en Aragón del 2021 al 2024. Cuestiones técnicas antes de contaros quién es Lucía. Estamos grabando, eso ya os lo he contado. Si alguien no quiere aparecer, se quita la cámara tranquilamente. Los micrófonos entráis silenciadas, pero luego abriremos un turno de palabras. Si alguien va a necesitar certificado de asistencia, ya lo sabéis que luego os pondré el enlace al chat donde nos rellenáis los datos y os haremos el certificado de asistencia. Como mejor podéis ver a Lucía en esta charla, si arriba a la derecha en el botón de vista ponéis vista modo hablante, y cuando comparta pantalla el modo hablante lado a lado. Y creo que no me dejo nada más que ahora ya sí presentaros a Lucía. Lucía Carmen Pérez Moreno es profesora titular de Composición Arquitectónica de la Universidad de Zaragoza y es especialista en la crítica de la arquitectura desde la perspectiva de género. De Pedrola ha ido por todo el mundo, ¿vale? A la Universidad de Navarra, graduada con premio extraordinario, estudios de posgrado en la Universidad Tecnológica de Helsinki, un máster en arquitectura por la Universidad de Columbia en Nueva York, doctora en arquitectura por la Politécnica de Madrid y está especializada en historiografía de la arquitectura española del siglo XX
desde una perspectiva crítica en relación al género. Lleva muchos años, bueno, no os cuento los miles de conferencias, estudios e investigaciones en los que ha colaborado, os cuento solo que ella se encarga de promover y coordinar los encuentros sobre perspectivas de género en la arquitectura que se realizan en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Colegio de Arquitectura, y que actualmente está al frente de un proyecto de investigación que solo la página web ya es una maravilla, que se llama Mujeres en la Arquitectura Postmoderna Española, del 1965 al 2000, que quiere visibilizar y valorar las aportaciones arquitectónicas de diversas profesionales, haciendo o intentando hacer para ello un mapa interactivo digital de las arquitecturas ideadas por mujeres en España. Os voy a poner en el chat donde podéis seguir todos los avances de este proyecto, que no he dicho que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y además se acaba de meter en más bailes y acaba de presentar proyectos europeos. Y, en fin, ya vais a ver que vamos a aprender un buen rato con Lucía. Yo sin más os dejo con ella. Cualquier cosa, por favor, no dudéis en ir escribiendo por el chat si os surgen preguntas y no las queréis olvidar para después o lo que sea. Por el chat estamos atentas a todas y agradeceros a todas y todos vuestra participación y especialmente a Lucía porque se ha pegado, ya lo vais a ver, una currada para preparar esta charla impresionante. Mil gracias, Lucía, por tu colaboración. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, si os parece. A ver si lo hago bien. Un momento. Esto no. Bueno, muchísimas gracias, María, por tu presentación y muchas gracias a todo el colectivo, ¿no? A todos los que trabajáis en este proyecto de Aspasia por haberme invitado, ¿no? Estoy intentando compartir pantalla y me sale una opción que es solo anfitrión, todas opciones avanzadas. Antes lo he hecho y no me ponía ningún problema. Solo anfitrión. Ah, porque le has dado a la flechita. Tienes que darle directo, o sea, le has dado a la flechita no verde, le tienes que dar a la flechita verde. Ah, vale. Directo. Ah, vale. Ahí sí. Entonces ya sí comparto, ¿no? Ya veis. Ahora sí se te ve en vivo y en directo. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, he preparado una charla de carácter principalmente histórico, ¿no? O sea, no es una charla dirigida a profesionales de la arquitectura de una manera, digamos, muy técnica, sino que he preparado una conferencia, una charla de carácter histórico para entender por qué es en el momento actual en el cual se está teniendo lugar este debate, ¿no? Porque es importante hablar de la perspectiva de género de la arquitectura justo ahora, ¿no? Un debate que en el fondo nace hace más de medio siglo, pero que está teniendo un auge claro en los últimos 15 años principalmente, ¿no? Y sobre todo en España. Entonces la charla es un recorrido histórico en el que voy a intentar explicar cuál es un poco el legado de la arquitectura, donde han estado las mujeres en esa historia y, como decía, ¿no? por qué es ahora el momento de introducir la perspectiva de género en la arquitectura. Entonces, quería empezar con una imagen que probablemente todo el mundo reconocerá, ¿no? Que es la Atenas clásica, ¿no? Y esto porque en esta primera parte de la charla lo que quería poner de manifiesto es que al final la ciudad, ¿no? y la arquitectura es un reflejo claro de las relaciones sociales de cada comunidad, ¿no? Esta relación, en inglés se suele hablar de esto, ¿no? de la relación entre social space y physical space, ¿no? O sea, la relación que hay entre las relaciones sociales de un grupo de personas se refleja directamente en el entorno construido. Y esto es muy importante para entender cómo han crecido las ciudades, cómo se han configurado las ciudades a lo largo de la historia y por qué de alguna manera las mujeres han quedado en un segundo plano, las mujeres y otros colectivos, no solamente las mujeres, otros grupos sociales, han quedado en un segundo plano en las decisiones sobre la ciudad, ¿no? Aquí tenéis una imagen de Atenas donde vemos claramente los dos grandes espacios urbanos relevantes en la polis clásica, ¿no? La polis clásica
¿no? Que es el espacio donde nace la democracia, se configura principalmente por su muralla perimetral, como no sé si veis la mano. ¿Veis mi mano, la mano cuando la paso? Sí, no. Sí, ¿Veis? sí. La ciudad siempre queda limitada, ¿no? A través de esta muralla que define lo que es el espacio de la polis, ¿no? Y lo que es el interior de la ciudad y el exterior de la ciudad. Y luego tenemos los dos grandes espacios, que es el espacio sacro, la acrópolis, el espacio propio de los dioses, y el ágora, ¿no? Que es el centro de la ciudad, el espacio abierto, la gran plaza. Obviamente todas las plazas medievales que hemos heredado nosotros provienen de esta idea de espacio público, que es el espacio público donde se ejerce el derecho al diálogo, ¿no? Donde nace el diálogo como base de la democracia clásica, ¿no? Y donde los ciudadanos que forman parte de la polis pueden tomar las decisiones que van a afectar luego a todas las personas que viven, ¿no? O que disfrutan de esa polis, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya en la Grecia clásica la polis era un espacio donde los ciudadanos solamente eran los varones, ¿no? Los varones que tenían capacidad de ser ciudadanos, es decir, ni los esclavos ni los extranjeros, ¿no? Ni por supuesto las mujeres podían participar de esa democracia, ¿no? De ese espacio de diálogo que de alguna manera ha sentado las bases de nuestras sociedades occidentales, ¿no? Al final la arquitectura, ¿no? Y la relación de la arquitectura con el espacio urbano son relaciones principalmente de poder, ¿no? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La evolución de muchas ciudades importantes que son la base de nuestra cultura occidental, como esta imagen que tenéis aquí de la Roma clásica en la época de Constantino, en el siglo IV después de Cristo. Al final los grandes edificios que configuran la ciudad no dejan de ser expresiones de poder, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los foros imperiales de la Roma imperial, cada uno de los diferentes imperadores, ¿no? Que participó del crecimiento de Roma edificó su espacio público y su foro determinado, y también tenemos los espacios lúdicos, como ahí tenéis en el centro de la imagen el Coliseo romano, que es una ejemplificación física, ¿no? Una realidad física de una de las cuestiones más importantes de la Roma antigua, que son los espacios lúdicos, ¿no? Y en estos espacios, obviamente, las mujeres no tenían en el mismo lugar que los varones, ¿no? Porque para poder disfrutar de los diferentes eventos que tenían lugar en el Coliseo estaban perfectamente segregados los espacios, ¿no? Y las mujeres solamente se podían colocar en lo que hoy actualmente conocemos como el gallinero, ¿no? Que es la última planta donde no tenían ni siquiera un asiento, ¿no? Otras expresiones de poder a lo largo de la historia, ¿no? Y que han marcado diferentes ciudades relevantes tienen que ver obviamente con la religión, ¿no? Desde la época medieval hasta el propio Renacimiento tenemos símbolos arquitectónicos relevantes, como tenéis aquí la Catedral de Santa María del Fiore con esta gran cúpula de Brunelleschi, que no deja de ser una expresión, ¿no? De poder de la Iglesia en la Italia o en la península itálica en la época del Renacimiento, ¿no? Otros ejemplos clarísimos, ¿no? El Duomo de Milán, en la Gran Plaza de Milán, está ya a finales del Renacimiento, en época barroca, ¿no? O, por ejemplo, la Catedral de San Pedro en Roma, con la Plaza de Bernini, ¿no? Y esta gran fachada de Maderno, en la época barroca ya en el siglo XVII, ¿no? Roma es un ejemplo muy claro de cómo la ciudad responde a estas relaciones de poder de una manera muy clara, ¿no? Aquí tenéis un plano de Roma del siglo XVII, que es el proyecto urbano que Domenico Fontana realiza para la gran ampliación de la ciudad de Roma, ¿no? Cuando se produce la crisis, obviamente, del cristianismo, es decir, el cisma, ¿no? De entre catolicismo y protestantismo, Roma, que era una ciudad prácticamente en ruinas, es sometida a una serie de cambios urbanos muy importantes para volver a situar a esta ciudad como el centro del poder claro del catolicismo, ¿no? Y aquí Sixto V, el Papa Sixto V, junto con Domenico Fontana, que es el arquitecto que realiza todo este planeamiento urbano, pues decide abrir estas grandes calles para poder conectar de manera directa las diferentes iglesias paleocristianas que estaban en la periferia de la ciudad, ¿no? Generando grandes ejes urbanos que van a unir de punta a punta diferentes iglesias, ¿no? Iglesias todas ellas paleocristianas del siglo IV después de Cristo, ¿no? Y donde aquí a la izquierda va a aparecer la gran intervención de Bernini, ¿no? Con la Catedral de San Pedro y la Gran Plaza como uno de los elementos fundamentales
de este plan urbano. Estos son solamente un ejemplo para ver con claridad cómo al final no podemos entender nuestras ciudades de una manera completamente abstracta ni de una manera descontextualizada históricamente, ¿no? Es necesario entender la historia de las diferentes ciudades para entender el por qué las ciudades son así, ¿no? El poder obviamente ha ido pasando de diferentes manos, y otros ejemplos de poder pues los tenemos también en la monarquía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Palacio de Versalles, ¿no? Con este gran tridente barroco, que es otra ejemplificación de un ejercicio de poder trasladado a la ciudad, en este caso desde la monarquía. Otro ejemplo en el Reino Unido, en Inglaterra, tenemos toda la apertura de Regent Street, ¿no? Que conecta la Casa del Príncipe a la izquierda, que es este edificio que hay aquí, toda esta gran apertura urbana que es Regent Street para el gran parque de la ciudad, que es el Regent's Park, ¿no? Y poder permitir que el príncipe vaya en coche de caballos desde su casa hasta el gran parque, ¿no? Definiendo lo que hoy en día se ha convertido en una de las calles más importantes de Londres, con la plaza de Piccadilly Square, que es esta que vemos en la fotografía inferior, como un símbolo de esta operación urbana, ¿no? En el caso de España, pues podemos hablar, por ejemplo, del Salón del Prado, ¿no? Donde José de Hermosilla realizó todo este eje urbano con las tres fuentes principales, ¿no? De Cibeles, Apolo y Neptuno, que hoy en día todos relacionamos con el mundo del fútbol, pero que en el fondo no dejan de ser una expresión de poder de un momento concreto, en este caso de la Ilustración del siglo XVIII en Madrid, ¿no? Y uno de los edificios simbólicos de este momento, que es el actual Museo del Prado y que en su momento fue el Gabinete de Historia Natural, ¿no? Vemos también cómo los ejercicios de poder tienen diferentes tipologías, podríamos decir, ¿no? Obviamente, cuando el poder viene de la Iglesia, son los edificios sagrados, los edificios sacros, los que se convierten en ese símbolo urbano, en ese hito urbano. Cuando el poder viene de la monarquía, son los grandes palacios, ¿no? De los monarcas, que se convierten en ese símbolo de poder. Y en la época de la Ilustración, cuando es el conocimiento el que marca de alguna manera el poder, vamos a tener museos, espacios educativos, no entendidos desde el punto de vista contemporáneo, sino desde el punto de vista de la época, ¿no? Como los grandes símbolos de poder de la ciudad, ¿no? En el siglo XVIII y sobre todo con el comienzo de la era moderna, cuando cae el antiguo régimen, tenemos un punto de inflexión sobre el cual es importante reflexionar para entender el urbanismo moderno, ¿no? Con el contrato social de Rousseau, ¿no? Y con el comienzo, de alguna manera, de la era moderna, empiezan a gestarse de una manera muy clara este pensamiento dualista que divide la ciudad, ¿no? Y que estructura las sociedades en dos grandes esferas, ¿no? La esfera pública, que va a ser la propiamente masculina, y la esfera femenina, la esfera privada, que es la propiamente femenina, donde se sitúa la mujer, ¿no? Al final, este pensamiento dualista, que obviamente es una herencia, ¿no? Que viene desde la Grecia clásica, se manifiesta de una manera muy clara en el ámbito político en el momento que nacen, digamos, los nuevos estados-nación, donde el contrato social se incorpora como la base para unas nuevas sociedades modernas, ¿no? Basadas, que van a ser obviamente el origen de la democracia actual, pero aquí estas dos grandes esferas empiezan a tener un peso muy claro y un peso sobre todo legislativo, ¿no? Que van a regular la vida de hombres, varones o mujeres en la ciudad, ¿no? También es este momento, en el siglo XVIII, cuando empieza el pensamiento feminista, con estos dos libros que probablemente todos conocéis, ¿no? De Mary Wollstonecraft y de John Stuart Mill, donde ya empiezan a aparecer las primeras críticas sobre cómo ese contrato social está dejando a las mujeres, la mitad de la población, en un plano de subordinación. Paso aquí al siglo XX, porque al final lo que nos interesa entender, para entender qué es la perspectiva de género y por qué es importante hablar de ella ahora mismo en el siglo XXI, es muy importante entender lo que supone la ciudad moderna, la ciudad funcionalista, en la planificación urbana, ¿no? Al final nosotros somos herederos, ¿no? Todas nuestras ciudades europeas tienen una trayectoria medieval, pues sin duda alguna, pero las grandes extensiones de las ciudades y sobre todo en el continente norteamericano, la base de planificación de la ciudad ha estado muy influida por el pensamiento moderno y por ese legado moderno, como es la Carta de Atenas, ¿no? Y como son las grandes utopías de comienzos del siglo XX, como el Plan de Le Corbusier que tenéis en esta imagen, ¿no? Donde ese pensamiento dualista, que diferencia de una manera muy clara entre trabajo y vivienda, es decir, esfera pública, esfera privada, centro-periferia, público-privado, transporte rodado, transporte peatonal, empieza de alguna manera a reflejarse de una manera muy clara
en el espacio físico, ¿no? Sí que es cierto que las utopías modernas tienen una mirada social importante, porque no podemos olvidar que el movimiento moderno nace después de sobre todo se gesta después de la Primera Guerra Mundial, donde los primeros discursos sobre intentar llevar el arte a todo el pueblo, ¿no? Hacer que la vivienda social sea accesible a todas las capas de la sociedad, están muy presentes. Entonces sí que el urbanismo moderno tiene una cierta mirada social, ¿no? Que se va a intensificar de una manera más clara, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero también es cierto que el pensamiento moderno y la ciudad moderna funcionalista se basa en estos dualismos de una manera muy clara. Y ese legado moderno, sobre todo en Estados Unidos, ha tenido un peso muy importante. Y no podemos perder de vista que la mayor parte de las ciudades norteamericanas, sobre todo prácticamente todas las grandes ciudades norteamericanas, se empezaron a evolucionar, ¿no? A crecer y a desarrollarse, sobre todo a partir del siglo XIX y de manera ya mucho más extensiva a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, todas las teorías modernas de planificación urbana han tenido mucho peso y mucha relevancia en cómo son las ciudades americanas. Y esto es muy importante porque las críticas feministas al legado moderno o al pensamiento moderno sobre cómo hacer ciudad provienen principalmente de la crítica norteamericana. Por eso es importante entender cuál es el papel que tiene Estados Unidos principalmente, ¿no? Como motor en esta temática concreta, ¿no? Entonces, aquí teníamos una fotografía de Denver, que siempre lo pongo porque es una ciudad en la que he vivido y donde me parece que se ve muy bien cómo se refleja en el espacio físico, en el espacio urbano, este pensamiento dualista, ¿no? Tenemos unos centros de negocios, unos centros muy claros donde están las zonas de trabajo y un modelo de ciudad completamente disperso, ¿no? Donde las zonas de vivienda están siempre en la periferia, ¿no? El centro siempre está ligado a ese espacio público, a esa zona de trabajo, la periferia siempre ligada a la vivienda y donde es necesario utilizar el coche, obviamente, para ir de un sitio a otro, porque las distancias que hay entre unas zonas de la ciudad y otra pues son muy amplias, ¿no? Probablemente el caso de Manhattan, en esta visión aérea, pues queda todavía mucho más manifiesto, mucho más claro este pensamiento dualista, ¿no? Donde tenemos el downtown, Nueva York, que es una ciudad en la que también he vivido, donde vemos ahí ese centro de negocios con los grandes rascacielos. No podemos perder de vista que el rascacielos es el símbolo del poder financiero, ¿no? Y al final tenemos todo un centro de negocios en una zona muy concreta de la ciudad, una zona de viviendas dispersa y además en Estados Unidos empiezan a aparecer otras problemáticas, ¿no? Que provienen de ese pensamiento individualista, ¿no? Que es el caso de la cuestión racial, que está muy clara, como tenemos barrios, ¿no? De raza blanca y barrios de raza negra, y donde esas desigualdades sociales, ¿no? Entre barrios ricos y barrios pobres empiezan a aparecer de una manera muy clara y muy definida en el entorno urbano, ¿no? En el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron muchas ciudades de nuevo cuño, cosa que hoy en día nos parece un poco impensable, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas ciudades de nueva formación que se hicieron o que se fundaron en estos momentos, ¿no? Muchas ciudades como Brasilia, en las que su planeamiento urbano está basado en este legado moderno y donde vemos claramente esas diferencias entre zonas de trabajo y zonas de vivienda, unas ciudades completamente dispersas y algo que es muy relevante, que es la importancia del tráfico rodado como configurador físico, ¿no? De ese planeamiento urbano, ¿no? Entonces, al final, el legado moderno que hemos heredado tiene cuatro cuestiones básicas que a mí me parece que es importante destacar, ¿no? Uno es la zonificación, es decir, que el legado moderno nos invita a generar espacios de usos específicos, zona de trabajo, zona de vivienda, zona de ocio, porque la tercera esfera es la zona de ocio, ¿no? La esfera pública, la esfera privada, pero luego tenemos la tercera esfera, que son esos espacios, ¿no? Principalmente ligados al ocio. Luego tenemos el coche como la medida urbana, y esta imagen creo que lo ejemplifica muy bien. El coche es el elemento que se utiliza como medida para la planificación territorial. Esto tiene como consecuencia la pérdida de la escala humana y también tenemos una separación física territorial muy importante entre espacio público y espacio privado, ¿no? La idea de la zonificación, ya he insistido en ella y creo que se
se entiende muy bien, ¿no? Con estas imágenes, ¿no? Del plan de Le Corbusier, ¿no? Con estos grandes rascacielos y esa transposición, ¿no? Hasta fotografía aérea de Manhattan. La idea del coche como medida urbana también aparece, bueno, esta imagen más de cerca de Manhattan, donde vemos, ¿no? Esa diferencia, esta zona de negocios con estos grandes rascacielos lo vemos de una manera más cercana y lo vemos de una manera mucho más clara, ¿no? Frente a las zonas de viviendas y estos barrios suburbanos, ¿no? Donde únicamente tenemos viviendas unifamiliares. Esto es otra cosa muy importante de la planificación norteamericana, ¿no? Que la vivienda colectiva no es algo habitual, sino que lo que tenemos son grandes espacios suburbanos de viviendas, de parcelas, ¿no? De un solo propietario, obviamente con viviendas unifamiliares una tras otra, ¿no? Y esta diferencia entre zona de trabajo y zona de vivienda está muy clara, ¿no? El coche como medida urbana, ¿no? Donde vemos aquí esta comparativa de estos dibujos de Le Corbusier con ciudades como Brasilia, donde vemos que esa separación entre tráfico rodado y tráfico peatonal está claramente manifestada en el espacio construido, ¿no? En el entorno construido. Consecuentemente, esta pérdida de la escala humana, ¿no? Y si comparamos ciudades de nuevo cuño del siglo XX con la herencia mediterránea, herencia medieval de nuestras ciudades, vemos cómo la escala urbana la escala humana dentro de la ciudad se ha ido perdiendo progresivamente, ¿no? Y cómo es el coche el que genera esa medida y cómo esa separación entre espacio público y espacio privado a través de esta parcelación, ¿no? De diferentes propietarios, ¿no? De esta es mi parcela, ¿no? Con estas vallas alrededor de cada uno de las viviendas, tiene una presencia muy clara, ¿no? Esto es importante para entender por qué las críticas a estos modelos de ciudad nacen principalmente en el contexto norteamericano, ¿no? Es en los años 60 donde esta autora, que probablemente conoceréis, es Jane Jacobs, es una intelectual norteamericana, periodista, escribe un libro en el año 1961 que se llama Muerte y Vida. En español se ha traducido como Muerte y Vida en las grandes ciudades. Su título original es Muerte y Vida en las grandes ciudades americanas, principalmente para criticar estos modelos urbanos, ¿no? Y estos modelos de crecimiento territorial y de crecimiento urbano, precisamente porque estos modelos van en contra de un concepto clave que ella propone, que es la idea de vitalidad urbana, ¿no? Todos estos modelos están generando precisamente una falta de vitalidad urbana que hace que todos estos espacios sean inseguros, sean inhabitables, no sean fríos, ¿no? Y Jane Jacobs nos propone evitar la zonificación, intentar reconciliar el espacio público con el espacio privado, recuperar la escala humana y hacer que las personas sean la medida, ¿no? Realmente de la ciudad, ¿no? Esto ocurre en los años 60, donde todavía el pensamiento feminista no está gestado desde un punto de vista teórico claro, ¿no? Y es a partir de los años 70, cuando aparece la segunda ola feminista y el movimiento de liberación de las mujeres en los años 70 en el contexto norteamericano, cuando las primeras arquitectas y urbanistas, ¿no? Educadas ya en el feminismo o al menos políticamente activas en el ámbito del feminismo, ponen el acento en el que además de intentar buscar una nueva vitalidad urbana, es importante hablar de la diversidad urbana, pero también de la diversidad social, ¿no? Y como este modelo, este legado urbano, este legado moderno sobre la ciudad, al final estaba generando una discriminación con respecto a las mujeres y generando unas ciudades que ella denomina sexistas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que la ciudad no sea sexista y realmente trate de manera igualitaria a hombres y mujeres, ¿no? Lo que Dolores Hayden en este artículo, que es un artículo corto publicado en una revista académica, pone de manifiesto es que si realmente queremos conseguir ese deseo de Jane Jacobs, ¿no? De conseguir esa vitalidad urbana, es muy importante atender a las personas, pero atender a las personas como medida urbana no de una manera neutra, no entendiéndonos como masa, sino entendiéndonos como multitud, ¿no? Entendiendo que las personas son diversas, ¿no? Tienen diversos géneros y que es importante atender a las necesidades y a esa diversidad social de las diferentes personas que forman parte de la ciudad para realmente conseguir esa vitalidad urbana y esa diversidad urbana, ¿no? A partir del texto de Dolores Hayden, que es de los años 80, de 1980, empezaron a proliferar desde el ámbito de la teoría del urbanismo y de la teoría de la arquitectura, muchísimos libros, estudios, críticas, ¿no? Que pone el acento en intentar visibilizar cómo el diseño
urbano como la planificación territorial puede generar discriminación, algo que no se había hecho hasta ese momento, ¿no? Hay un texto que a mí me parece que es muy relevante del año 1992 de Leslie Kean Weisman que se llama Discrimination by Design, ¿no? Discriminación a través del diseño, una crítica feminista al entorno construido, ¿no? Y esto es más interesante en lengua inglesa que en lengua española, ¿no? Porque entorno construido es man-made environment, ¿no? Que pone de manifiesto cómo ese entorno construido en el fondo viene de una perspectiva masculina, ¿no? Aquí pongo una cita, ¿no? He traducido una cita porque me parece que es muy significativa de lo que Leslie Kean Weisman nos está intentando decir en este texto, ¿no? Nuestros edificios, barrios y ciudades son artefactos culturales creados desde intenciones e intervenciones humanas, que simbólicamente declaran a la sociedad dónde debe estar el lugar de sus miembros. Es decir, no podemos nunca entender la ciudad sin esa intervención humana. La vida opulenta en los chalets, la vida pobre en las viviendas sociales. Cada grupo sabe a qué lado de la sociedad pertenece. Lo que hace Weisman en este libro es poner de manifiesto cómo a lo largo de la historia, en el fondo la ciudad ha sido históricamente intervenida por el patriarcado, ¿no? Por varones caucásicos privilegiados. En momentos históricos han sido monarcas, en otros momentos históricos han sido religiosos y a partir de la era moderna y sobre todo en el siglo XX, estas intervenciones urbanas han venido principalmente de los técnicos, ya sean políticos, arquitectos, ingenieros o geógrafos, pero siempre desde esa esfera pública ligada al poder y ligada al patriarcado. Y no podemos perder de vista que la profesión de la arquitectura está muy ligada al poder, sobre todo en lo que tiene que ver con el urbanismo. Esto es algo que ocurre sobre todo a partir del Renacimiento, cuando el arquitecto como profesión aparece, ¿no? Y cuando la arquitectura se desliga, empieza a aparecer como un arte, como una bella arte, ¿no? Y se desliga de su visión, digamos, más artesanal, ¿no? Cuando pasamos de ser maestros de obra, ¿no? Como nos decía Vitruvio, a ser arquitectos privilegiados, ¿no? A guiarnos por nuestro intelecto. En este momento los arquitectos, sobre todo a partir del Renacimiento y del Barroco, se alían, ¿no? Con el poder para realmente ser quienes toman las decisiones urbanas, ¿no? Entonces es muy importante, en esta cita, es muy significativa porque la palabra grupo aquí en esta cita tiene un valor, a mi juicio, muy relevante, ¿no? Y es que al final es importante tener en cuenta que las sociedades están formadas por diferentes grupos, ¿no? Y que las sociedades no son homogéneas. Y el grupo se define por sus particularidades concretas, ¿no? Y son las diferencias entre los diferentes grupos las que los definen. Y eso es algo fundamental, ¿no? Porque el pensamiento feminista ligado al urbanismo siempre tiene en cuenta la idea de la diferencia entre las personas como la base teórica en torno a la cual afrontar las problemáticas, ¿no? Y en torno a la cual intentar buscar esa igualdad entre todas las personas, ¿no? En este momento, la introducción de la perspectiva de género, ¿no? Y de las críticas feministas nos pone de manifiesto esto, ¿no? Cómo es importante entender cómo se están formando los diferentes grupos, ¿no? Y cuando hablamos de grupos, no hablamos solamente de varones, de mujeres o de personas no binarias, sino también hablamos de el resto de diferencias que nos identifican como grupo. Nuestra raza, nuestra posición social, nuestros ingresos económicos, nuestra religión o no religión, nuestra profesión, nuestra edad o nuestra capacitación funcional, ¿no? Y esto nos lleva a un concepto fundamental en la teoría feminista, que es el concepto de la interseccionalidad, ¿no? Cuando Kimberly Cresswood en 1984 categoriza, ¿no? O crea este concepto, en el fondo a mi juicio está dando en la clave, ¿no? Porque las sociedades no nos dividimos únicamente entre varones, mujeres o personas no binarias, sino que nos dividimos en grupos, ¿no? Donde el género o los géneros claramente son transversales, pero donde hay otra serie de cuestiones que nos definen como tal, ¿no? Entonces el concepto de la interseccionalidad es clave, ¿no? Para poder afrontar esa perspectiva de género en el urbanismo, ¿no? Y esto es importante para entender cómo el legado moderno y estas 4 categorías clave que comentaba anteriormente, en el fondo solamente atendió a un grupo social, ¿no? Cómo el legado moderno y toda la teoría que hay detrás de la Carta de Atenas, ¿no? De todo el desarrollo del urbanismo moderno a lo largo, sobre todo, de la primera mitad del siglo XX, en el fondo atendió únicamente a un grupo social, que es un grupo social de varones, trabajadores, o al menos en edad laboral,
de clase media alta, con coche privado y, como he dicho anteriormente, en edad laboral, ¿no? Y al final, este desarrollo urbano solamente se puede entender como bueno, como funcional, de cara a este grupo social, ¿no? Esta división entre zona de trabajo, zona de vivienda, ¿no? Esta absolutamente privilegio del coche en la urbana solamente se puede entender si eres un varón trabajador con un buen trabajo y con coche privado, ¿no? Y al final, atender a un único grupo social es lo que ha puesto de manifiesto la crítica feminista. Un grupo social que está directamente ligado al poder y a la economía y a lo productivo como motor de la sociedad, ¿no? Y al final todos estos planeamientos urbanos solo funcionan si lo que estamos teniendo en cuenta a la hora de tomar las decisiones urbanas tienen que ver con lo productivo. Pero la crítica feminista lo que también ha puesto de manifiesto, y que los arquitectos y urbanistas del movimiento moderno nunca pusieron o evidenciaron de una manera clara, es que bajo este legado moderno hay unos marcados roles de género, ¿no? Que tienen una herencia histórica clara, ¿no? Pero que se evidencian también de una manera estructural y física en esta planificación territorial y en este modo de entender la ciudad, ¿no? Y es que al final este pensamiento dualista, ¿no?, que caracteriza nuestras sociedades occidentales está muy presente en esta mirada de la ciudad, ¿no? O en esta mirada del urbanismo, donde la ciudad, los centros urbanos, ¿no?, aquellos, grupo social prioritario a la hora de tomar las decisiones urbanas, en el fondo son los varones, ¿no?, que forman parte de esa esfera pública, y donde todos esos suburbios, ¿no?, donde se sitúa a la mujer en la esfera privada, en el fondo marcan y estratifican la sociedad, dejando a las mujeres siempre sin un trabajo, ¿no?, en este momento histórico y en la periferia de la ciudad, ¿no? Y esto es algo que la politóloga Carol Pateman en los años 80 puso de manifiesto, ¿no?, al hacer su crítica al contrato social de Rousseau y al escribir este libro importantísimo en el pensamiento político feminista, que es El contrato sexual, ¿no? Y cómo, para que realmente este modelo productivo funcione, ¿no?, es muy importante que se produzca este matrimonio, este contrato sexual que subordina a las mujeres, ¿no?, y que las lleva a esa esfera privada en la cual no pueden tomar decisiones, porque las mujeres en el fondo no son autónomas dentro de esa esfera privada, sino que de alguna manera quedan encarceladas, ¿no?, en esas casas que ni siquiera ellas pueden de alguna manera ni diseñar ni participar en su organización, ¿no? Entonces el pensamiento feminista, ¿no?, ha puesto de manifiesto cómo las críticas feministas al pensamiento moderno ha puesto de manifiesto cómo hay grandes grupos sociales que este modo de entender la ciudad no ha atendido, ¿no? Las mujeres, por supuesto, pero también la infancia, las personas mayores, los grupos racializados, las personas no normativas, es decir, todas aquellas tareas, ¿no?, todos aquellos grupos sociales que desarrollan tareas, ¿no?, que no tienen una productividad económica clara y que históricamente han estado feminizadas y que tienen que ver, pues, con el cuidado de la familia, con el cuidado de los niños, con el cuidado de las personas mayores, ¿no? Y también aquellas formas de vida no normativas que han quedado completamente subordinadas o en un segundo plano en la sociedad, ¿no? Entonces el urbanismo, las críticas feministas al urbanismo moderno lo que han hecho ha sido poner de manifiesto cómo este legado moderno ha generado diferente discriminación a diferentes grupos sociales, y la introducción de la perspectiva de género en el urbanismo tiene como objetivo atender las diferencias de los diferentes grupos sociales para que todos ellos puedan conseguir habitar, utilizar y disfrutar de las zonas urbanas y también de las rurales con igualdad de oportunidades, ¿no? Algo que creo que es completamente obvio, ¿no? Eso es lo que está intentando hacer la perspectiva de género, pero que desde luego no es nada fácil llevar a la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir este objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, primero, cómo podemos identificar todos los grupos sociales, y por otro lado, cómo podemos hacer para que realmente todos esos grupos sociales, dentro de su diversidad, puedan disfrutar de la ciudad y de los entornos rurales desde la
igualdad, ¿no? Aquí volvemos un poco a Jane Jacobs, a retomar algunas de sus ideas fundamentales, ¿no? Y a ver cómo realmente muchas de las cosas que ella ya proponía en este texto, que no tiene un marcado carácter feminista, pero que en el fondo es la base del pensamiento feminista ligado al urbanismo, cómo este texto ya nos propone muchas claves, ¿no? Ella nos decía que era importante evitar la zonificación, nos decía que era muy importante que las personas se convirtiesen de nuevo en la medida del urbanismo, pero entendiendo a las personas como grupos sociales, no desde esta perspectiva neutra. Ella también nos decía que era muy importante recuperar esa escala humana y reconciliar el espacio público con el espacio privado, ¿no? Esto tiene unas claras consecuencias en el planeamiento urbano, que tiene que ver con la introducción de la diversidad de usos en los espacios. Esto es algo fundamental, porque si pensamos en espacios donde solamente se cumple una función, por ejemplo, un espacio de oficinas, el downtown de Nueva York, ¿no? Estos espacios normalmente solamente tienen vitalidad urbana en determinadas horas del día. Es decir, desde que empiezas a trabajar hasta que te vas por la tarde a casa, ¿no? Y en determinadas horas del día, principalmente por la noche, son espacios urbanos completamente deshabitados. Y al final esto produce, cuando un espacio urbano solamente tiene un uso, esta falta de vitalidad en determinadas horas se convierte en un problema social y sobre todo en una gran inseguridad, ¿no? Y problemas de violencia cuando una persona sola camina, ¿no? por estas zonas, ¿no? Si pensamos en una zona de oficinas, ¿no? A las 8 de la tarde donde no hay nadie, si una mujer camina sola por estas calles, tiene muchísimas más posibilidades de ser agredida que en una zona donde hay una gran vitalidad urbana, ¿no? Jane Jacobs también nos decía que era muy importante reconciliar, ¿no? Ese espacio público con ese espacio privado, lo cual viene a ser lo mismo, o al menos está directamente relacionado con la importancia de fomentar el transporte público y los espacios peatonales para volver a situar a las personas como la gran medida urbana, ¿no? También nos habla de la importancia de que haya espacios con diferentes escalas, no con grandes macroescalas, no con 5 carriles de coches, sino combinar diferentes escalas urbanas para hacer que esa vitalidad urbana exista. También Jane Jacobs ponía de manifiesto que es importante que haya diversidad de tipos arquitectónicos, intentar evitar barrios donde solamente haya arquitectura moderna, arquitectura contemporánea, edificios de vidrio, sino que haya diferentes materiales, diferentes tipos de arquitectura para que los espacios sean mucho más confortables, ¿no? Y sobre todo hay un aspecto muy importante y que está hoy en día teniendo mucha importancia, que es la relevancia de evitar ciudades cuya lógica urbana se base en el concepto centro-periferia, ¿no? Es decir, romper con la idea de un solo centro como generador de vitalidad e intentar que las ciudades tengan multicentros, ¿no? Varios centros vitales donde se puedan generar diferentes burbujas, ¿no? de vitabilidad para que realmente toda la ciudad sea más rica y evitemos estos grandes desplazamientos dentro de la propia ciudad, ¿no? A todo ello, desde el pensamiento feminista que se ha desarrollado posteriormente, sobre todo a partir de los años 80 y sobre todo en los últimos 20 años, el pensamiento feminista ha puesto otras cuestiones encima de la mesa, ¿no? Que es la importancia de, para realmente atender a las necesidades urbanas y conseguir esa vitalidad urbana, de atender a esa diversidad social, ¿no? Y cómo para poder atender a esa diversidad social es necesario escuchar las voces que históricamente han sido silenciadas. Y para ello la participación ciudadana se convierte en una herramienta muy relevante. Es decir, es importante escuchar a las mujeres, pero también es importante entender cómo es la vida de los niños, cómo es la vida de las personas mayores, cómo es la vida de las personas que tienen algún tipo de capacitación funcional diversa, es decir, todas aquellas voces que no forman parte de ese grupo social privilegiado que históricamente ha tomado las decisiones, es necesario que sean escuchadas para poder realmente conseguir esa diversidad urbana que debe basarse siempre en la diversidad social, ¿no? Y el pensamiento feminista o la perspectiva de género en el urbanismo también ha hecho mucho hincapié en la necesidad de atender de una manera específica y clara a la seguridad de todas las personas y especialmente de las mujeres, ¿no? Porque al final este legado moderno, si algo ha puesto de manifiesto, es que esta segregación de espacios entre público y privado, estas grandes escalas urbanas han hecho que los espacios públicos sean cada vez
más inseguros, ¿no? Y entonces atender a la seguridad y tomar medidas para fomentar la seguridad de todas las personas es algo muy relevante, ¿no? Y también un último punto que está más presente hoy en día, que es la necesidad de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y como al final esta introducción de la perspectiva de género y esa diversidad social y urbana también es necesaria atender a ella atendiendo a las necesidades de nuestro planeta, ¿no? Entonces, la participación ciudadana como herramienta para escuchar todas esas voces históricamente silenciadas se ha convertido en algo fundamental y este programa es un ejemplo de ello, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer? Realmente todo esto, desde un punto de vista teórico, es muy sencillo de entender, creo yo, ¿no? Pero también es importante entender que todas estas cuestiones es necesario realizarlas a las diferentes escalas de intervención en la ciudad, ¿no? Es muy importante atender a esa diversidad de usos, a ese fomento del transporte público y de los espacios peatonales, a la diversidad de escalas desde la planificación territorial, desde el planeamiento urbano y también desde el diseño urbano. Porque al fin y al cabo tenemos que entender que nuestras ciudades están ahí, ¿no? Que en el siglo XXI no es muy probable que hagamos ciudades de nueva planta, ¿no? Es muy difícil que vayamos a crear ciudades nuevas y menos en Europa, ¿no? Y que es muy necesario atender a todas estas cuestiones desde todas esas diferentes escalas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente la legislación es algo importante, ¿no? Y en el caso de España tenemos ya varias comunidades autónomas donde realizar informes del impacto de perspectiva de género es algo que ya está regulado por ley, ¿no? Tenemos el caso del País Vasco y Navarra, que son dos comunidades autónomas que nos llevan mucha, ¿no? Que están muy avanzadas, ¿no? Con respecto a esto. La Comunidad Valenciana también tiene ya una trayectoria de años con respecto a este tema, y la legislación, como el feminismo ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia, es algo fundamental para que la perspectiva de género se introduzca de una manera clara y realmente se haga efectiva, ¿no? Pero también es muy importante la educación, ¿no? Porque al final debemos de tener en cuenta que las personas que van a realizar esto y que realmente son los responsables de que esa perspectiva de género se introduzca son todas las personas que toman las decisiones. Y en este caso son los técnicos principalmente, pero también los políticos, ¿no? Y es muy importante formar a todas esas personas que toman las decisiones en planteamientos interseccionales con perspectiva de género, ¿no? Es muy importante entender que en el siglo XXI tenemos que diseñar para la diversidad. Y esto es algo que en Estados Unidos está ya como muy interiorizado, sobre todo desde el punto de vista racial, porque allí la raza o los problemas de raza están teniendo muchísimo más peso hoy en día, ¿no? Que los problemas de género, y donde tenemos ya textos, sobre todo de teóricas feministas norteamericanas, donde estos textos no están traducidos al castellano, no sé por qué. Casey Anthony es un especialista en estos temas, donde ya nos están poniendo de manifiesto la importancia de entender las diferencias entre las personas y la importancia de entender la diversidad social como base para el diseño arquitectónico, ¿no? Y para el diseño urbano, ¿no? Y dejar otras cuestiones que han tenido quizás una prioridad histórica relevante en el ámbito de la arquitectura, quizás en un plano paralelo o en un segundo plano incluso, ¿no? Entonces, en el ámbito español se ha atendido, hay muchas noticias, ¿no? Que a mí a veces me ponen un poco nerviosa, ¿no? Como esta, ¿no? El urbanismo de género o cómo las mujeres rediseñan la ciudad. Es muy importante tener en cuenta que la introducción de la perspectiva de género no es algo propio de las mujeres. Es algo que obviamente afecta a las mujeres, ¿no? Pero que es algo que en el fondo tanto varones, mujeres como personas no binarias, técnicas, ¿no? Arquitectos, arquitectas, urbanistas, políticos, etcétera, pueden hacer, sin duda alguna, ¿no? Lo que ocurre es que la conciencia de género obviamente está mucho más fomentada en aquellas voces silenciadas. Las mujeres tienen muchísimo más interés por la crítica feminista, tienen muchísima mayor conciencia de género, y sí que es cierto que son las mujeres urbanistas, las mujeres arquitectas, las que de alguna manera están liderando el pensamiento teórico en torno a estas cuestiones, ¿no? Y aquí tenemos 3 ejemplos de 3 libros que se han publicado en la última década, ¿no? 2 arquitectas españolas y una arquitecta británica, donde esto de alguna manera está claro, ¿no? En el caso de España, Inés Sánchez de Maradiaga, desde la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido una de las teóricas que ha liderado
todo este pensamiento. Este es un libro que publicó a través de un proyecto europeo, Fair Sail Cities, ¿no? Donde habla del impacto de la perspectiva de género en el planeamiento urbano en el caso de Europa, o otros dos libros más recientes, ¿no? La ciudad feminista, de Leslie Kern, que pone, que son varios ejemplos donde desde diferentes experiencias ligadas con la mujer, ¿no? Desde las mujeres embarazadas, las mujeres no embarazadas u otras cuestiones, nos habla de las diferentes experiencias vitales que varones y mujeres pueden tener en una ciudad diseñada tradicionalmente desde una perspectiva masculina, ¿no? O Izaskun Chinchilla, que es una arquitecta madrileña que trabaja en Reino Unido, acaba de publicar este libro, La ciudad de los cuidados, donde ella pone el foco en cómo es necesario atender a los cuidados, y en este libro en concreto de manera muy clara en la infancia, en los cuidados de la infancia, para realmente reflexionar sobre qué es lo que nuestras ciudades necesitan, ¿no? Otra cuestión muy importante es tener en cuenta que no se pueden, que las decisiones o las experiencias que estos libros muestran, ¿no? O las decisiones que desde el ámbito político se están tomando en otras ciudades o en otros países con respecto a estos temas, no se pueden universalizar. Porque cada ciudad, incluso cada barrio dentro de cada ciudad, tiene unas problemáticas diversas, ¿no? Y por eso es importante diseñar en la diversidad. Y por eso es importante atender a cada barrio, a cada ciudad de una manera específica. Y cómo determinadas soluciones que están hoy en día en el ámbito, ¿no? En el ámbito de los medios o en el ámbito político. He traído aquí una noticia de hace 15 días, ¿no? Que la vi de la BBC News y me pareció interesante ponerla sobre la mesa, ¿no? París, Estocolmo y Barcelona, ciudades con un urbanismo que piensa en las personas, ¿no? Al final aquí vemos diferentes soluciones, propuestas urbanas que se están dando desde el ámbito político, como las supermanzanas de Barcelona o las ciudades de 15 minutos, que al final son respuestas a toda esta trayectoria teórica sobre cómo hacer que las ciudades realmente sean inclusivas y atiendan a esa diversidad social que las caracteriza. Pero es importante entender que estas soluciones no se pueden coger y aplicar de una manera directa en cualquier ciudad, ¿no? El pensamiento feminista, ¿no? Siempre nos ha puesto esta idea sobre la mesa que yo creo que es muy importante, y es que el conocimiento debe ser situado, ¿no? Esto es una idea de Donna Haraway, de una feminista norteamericana, y desde mi punto de vista es fundamental, ¿no? Para poder realmente incorporar la perspectiva de género, hacer legislación, ¿no? Que realmente sea eficaz en cada caso concreto. Es muy importante hacer primero un diagnóstico sobre las necesidades de cada ciudad y dentro de cada ciudad, de cada barrio concreto, porque si no somos capaces de identificar esa diversidad social y las necesidades de esa diversidad social, el tipo de acciones que podemos tomar desde el ámbito técnico, desde el ámbito político, pueden ser erróneas, ¿no? Y por eso es muy importante, y vuelvo al ámbito de la educación y con esto termino, formar a los técnicos concretos, a los técnicos que trabajan en las administraciones concretas, que son los que realmente conocen los problemas concretos de la ciudad, en planteamientos urbanos interseccionales con una perspectiva de género, para realmente tener un conocimiento situado y que las soluciones que se toman para conseguir esa diversidad urbana, esa vitalidad urbana, realmente sean eficaces. Entonces lo dejo aquí y si queréis pues abrimos un turno de palabra o de debate o lo que María considere. Espero que, como habéis visto, la charla pues es muy genérica, podríamos decir, ¿no? No he puesto ningún ejemplo concreto desde un punto de vista técnico, pero si queréis podemos debatir o comentar lo que consideréis. No te oímos. Mientras Lucía se recupera, bebe un poco de agua, porque como veis no os hemos engañado, os iba a cambiar la manera de ver la ciudad. Solo ya con las primeras diapositivas ya nos va poniendo en situación, ¿no? Y como veis ha tocado muchísimos puntos. Entonces, mientras ella recupera, os voy a poner en el chat el enlace para el certificado, que alguna ya lo habéis pedido, y voy a poner en el chat también el enlace al proceso participativo del Plan de Igualdad, remarcando eso que ha dicho Lucía, ¿no? Es importante que la ciudadanía hable y poder escucharla para poder tener en cuenta ese conocimiento situado de las personas en las políticas públicas, en este caso en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Gobierno de Aragón. Si os parece, abrimos Sí, os podremos pasar la ponencia grabada, se subirá al YouTube y estará en el blog junto con una crónica que hacemos y el material de Lucía, que amablemente lo
lo pone a disposición de la comunidad Aspasia. Y si os parece, abrimos un turno de palabra. Quien quiera hablar, se abre el micro y habla, porque estamos así en familia, estamos poquitas. Y es más fácil que hacer cosas de pedir la mano y esas cosas. O si alguien no le apetece hablar y lo quiere escribir en el chat, sin ningún problema, ¿vale? Yo leo lo del chat que dice Javier Domínguez, dice: gracias Lucía, me ha encantado la píldora que has compartido. Ver la perspectiva histórica de la evolución de las ciudades ha sido muy clarificadora. Y lo dice por el chat porque no le funciona el micro. Bueno, no sé si alguna de las que queréis, de las que os funciona el micro, que eso es todo una movida también, queréis aportar o preguntar o comentar algo. Sí, yo. Buenas tardes. Mariana. Buenas tardes. Bueno, primero, Lucía, felicitarte porque has hecho una presentación que me ha encantado demasiado. Bueno, claro, me ha gustado tanto que no, o sea, tendría 360.000 preguntas que hacerte, pero bueno, no, solamente la voy a reducir ahora solamente a una. Has mencionado en tu presentación, en tu parte final de la presentación, bueno, nuevos modelos que efectivamente nos permiten de alguna manera reflexionar, ¿no?, sobre esos conceptos de ciudades sostenibles con los cuales ahora estamos lidiando de algún modo, ¿no? Y en el propio hecho de repensar las ciudades, ¿no? Mi pregunta va a ir un poco por ese lado. En ese repensar de la ciudad y esos modelos que acertadamente has mencionado, como en la ciudad de 15 minutos, ¿no? Yo voy un poco más allá, ¿no? Y pasando de la ciudad de 15 minutos, me gustaría saber tu opinión sobre otros modelos, como por ejemplo el proyecto Street Move que maneja Suecia, que ya estamos hablando de la ciudad de un minuto, donde el diseño de las ciudades obedece a un modelo totalmente hiperlocal y donde es la ciudadanía la que diseña las calles. Por tanto, estamos hablando, un poco retomo tu idea, de la importancia también de tomar la innovación social, es decir, poner a las personas en el centro de los procesos y de alguna manera también incidir sobre el ámbito de la perspectiva de género que todavía no terminamos de ver, por lo menos ni siquiera enunciada en esos nuevos modelos. ¿No? Entonces me gustaría saber un poco tu opinión porque has mencionado y me parece muy importante y es tremendamente necesario hacer procesos participativos justamente para que no solamente contar con la opinión de la diversidad, sino porque además creo que es un mecanismo necesario para poder elaborar luego políticas públicas que sean eficaces y eficientes, es decir, que den respuesta justamente a las necesidades de la población, pero también a esa diversidad, ¿no? Cada vez tenemos contextos mucho más multiversos y además somos ciudadanía multimodal, lo cual de alguna manera también nos permite de algún modo elaborar perfiles bastante diferentes, como tú bien has dicho, en los contextos, en las ciudades y justamente en el sentido que le damos a esas políticas urbanas que además también tienen que estar presentes en lo que es el diseño de las agendas urbanas de la ciudad, ¿no? Así que bueno, esa es mi pregunta y muchas gracias. No sé si prefieres, Lucía, que hagamos turno de varias preguntas, si hay más, o vamos una a una. Como tú quieras, no sé. Como tú estés más cómoda. Yo creo que hay como dos cosas en lo que has comentado que me parecen importantes destacar, ¿no? Por un lado, que es muy importante en la participación ciudadana, es muy importante la sensación de propiedad que el ciudadano tiene cuando las cosas que se hacen desde el ámbito público responden realmente a lo que ellos han pensado, ¿no? Y es muy importante generar ese sentimiento de que lo público es de todos, ¿no? Y eso es algo que diferencia mucho las culturas nórdicas, por ejemplo, de las culturas del sur de Europa, ¿no? Yo he vivido en Finlandia y en Finlandia el espacio público está entendido como un espacio para todos. Sin embargo, en España el espacio público muchas veces no es de nadie, ¿no? Y esto es algo que identifica mucho la diferente manera de entender lo público que hay en países del norte de Europa a países del sur de Europa, ¿no? Entonces, en los procesos participativos me parece que es muy relevante, además de escuchar obviamente las voces silenciadas, ¿no? Es muy importante también la capacidad que tienen de generar un sentimiento de propiedad, ¿no? De que el espacio público y la ciudad es de todos y como es de todos tenemos que cuidarlo, ¿no? Y tenemos realmente que ser activos para que realmente nos sea útil, ¿no? y sea digno para todos y para todas. Eso por un lado. Y luego por otro lado me parece también que es bastante destacable cómo
en el fondo todas estas opciones, ¿no?, de ciudad de 15 minutos, de supermanzanas, etcétera, muchas veces vemos que la idea de la introducción de la perspectiva de género no está de alguna manera, desde un punto de vista lingüístico, incorporado en estas teorías. Y esto me parece que es algo bastante significativo, ¿no?, porque al final la realidad social en la que tenemos hoy en día es que los términos ligados al género, al feminismo, etcétera, generan rechazo por una gran parte de la sociedad. Y al final son las políticas urbanas que no utilizan estas terminologías las que tienen una mayor aceptación. Y esto es muy significativo, ¿no? Tiene una doble, es un arma de doble filo, porque por un lado silencia el hecho de que es la crítica feminista, la teoría feminista, ¿no?, la intelectualidad, sobre todo que viene de las personas con conciencia de género, que suelen ser mujeres, teóricas mujeres, digamos que silencia esta autoría, ¿no?, intelectual, pero por otro lado son mucho más eficaces desde un punto de vista político, precisamente porque se desvinculan de una serie de terminologías que desafortunadamente no tienen una aceptación social clara por los diferentes grupos sociales que tenemos, ¿no? Entonces estas propuestas, no sé si respondo a tu pregunta, pero en tu comentario en el que hablabas de esto, ¿no?, de que no está la idea del género introducida de una manera clara en estas propuestas, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Al final se utilizan términos como la ciudad inclusiva, cuando al final la perspectiva de género, la ciudad feminista o la ciudad inclusiva en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que cambiamos la terminología para que haya una mayor aceptación social y para que realmente se convierta en una realidad. Muchas gracias, Lucía. No sé si alguien tenéis más preguntas, más comentarios, alguna de las fotos de los comentarios que ha hecho Lucía, ¿os han llamado la atención? ¿Queréis comentar algo? Veo la mano de Lorenzo, pero estás silenciado. Tienes que abrir. No, ya no, creo que ya no. Ahora estás. Se me oye, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí también, buenas tardes a todo el mundo. A mí también me ha encantado la exposición de Lucía. Me presento y casi me despido, no sé lo que durará esto, porque ya se lo comenté a quien me había invitado, que es Gerardo Morpeceres, que me puso en contacto en conocimiento de esta charla. Le dije, bueno, tengo a las 7:30 que irme corriendo, pero yo lo voy a intentar porque me dijo que sería muy interesante, como efectivamente ha sido. Yo te quería preguntar una cosa que, bueno, es un poco arriesgada como pregunta, en el sentido de que te voy a nombrar las Smart Cities o las ciudades inteligentes. Y como tú mejor que yo sabes, es un concepto que en este momento es ya demasiado amplio, ambiguo, hay de todo tipo y algunas se estarán implementando bien, otras que no, etcétera. Pero yo te quería hacer la pregunta siguiente. ¿Se está teniendo en cuenta no solo la perspectiva de género, sino yo iría incluso un poco más allá, el objetivo 11 de la Agenda 2030? ¿Tú crees que se está implementando bien, que se está teniendo en cuenta esto o simplemente alcaldes, ayuntamientos, consejeros, etcétera, etcétera, de todos los sitios están creyendo que convertir una ciudad inteligente, o sea, una ciudad clásica en una Smart City, al final es poner, yo qué sé, tecnología en las calles y poco más? Lo digo porque como está tan en boga y yo creo que en poco tiempo casi todas las ciudades se espera, por otro lado, ¿no? Acabarán convirtiéndose en ciudades inteligentes. Bueno, ¿cómo se compagina esto, no? A ver, yo no conozco con detalle un plan de una Smart City donde haya todos los... Pero mi sensación es que no, o sea, claramente, ¿no? Porque al final todavía hay mucho... A ver, ya solamente en la universidad, en los estudios de arquitectura, no se habla apenas de... Yo soy la única persona que trabaja estos temas en la Universidad de Zaragoza, ¿no? O sea, ya no se educa a los jóvenes arquitectos o quizá en geografía se haga, no sé, pero desde luego en las escuelas de arquitectura el discurso feminista no está presente, ¿no? Entonces ya si partimos de una base en la que los técnicos que están desarrollando todas estas propuestas no tienen una conciencia de género, difícilmente lo van a trasladar a tecnología X que sea, ¿no? Y de hecho tenemos muchos estudios que nos están poniendo de manifiesto cómo la inteligencia artificial está sesgada por género. Entonces, claro, son cosas que deberían ir en paralelo, ¿no? Que sean cosas igual que la sostenibilidad. O sea, al final las ciudades inteligentes también tendrían que tener un discurso ecológico detrás si quisiéramos realmente
conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 11 que pones, ¿no? Y la realidad es que estas cosas no están yendo de una manera imbricada, ¿no? Junta para conseguir ese objetivo, sino que hay diferentes ritmos, ¿no? Y desafortunadamente pues la crítica feminista y la perspectiva de género pues no, en el ámbito de la arquitectura todavía falta muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Desde el ámbito educativo, desde el ámbito profesional, ¿no? Desde el ámbito político. Entonces, al final, muchas personas quizá lo puedan hacer de una manera, digamos, a partir de su experiencia vital. Porque sí que es verdad que cada vez hay muchas mujeres ejerciendo la profesión, ¿no? Hay muchísimas arquitectas, prácticamente ya más que varones, ¿no? Y eso ya es ganar algo, porque por lo menos sus experiencias vitales están siendo diferentes a las tradicionalmente ¿no? que han dominado la profesión. Pero no hay, digamos, una conciencia teórica, ¿no? Una base fundamentada desde un punto de vista teórico más sólida para realmente poder tomar estas decisiones de una manera más, digamos, sí, más fundamentada, ¿no? más científica, podríamos decir, ¿no? Porque al final son decisiones que afectan a muchas personas que no se pueden tomar desde una experiencia personal única, sino que es necesario tener un pozo teórico detrás para tomar estas decisiones. Entonces yo creo que, tampoco te lo suelo decir de una manera clara, porque no tengo, digamos, lecturas teóricas sobre este asunto muy claras, pero mi percepción es que hay como unos ritmos muy distintos, ¿no? y que claramente desde el ámbito de la ingeniería y de la inteligencia artificial se nos está diciendo que la perspectiva de género no se está teniendo en cuenta. Gracias. Yo tengo una pregunta, si nadie más habla. Pero Sí. Dale, Rosario, dale. Sí. A ver, yo simplemente comentar, me ha gustado muchísimo la exposición de tu ponencia, Lucía, porque además ha sido muy visual y muy clara. Lo que está claro que volvemos a los estereotipos y las creencias, que el modelo tradicional del espacio urbano es símbolo de poder. Y ese modelo es el que está marcando tendencia y aceptación en la mayor parte de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creemos que eso supone que tenemos un mayor estatus. Entonces yo lanzo la pregunta, ¿cómo podemos tomar las mujeres el espacio urbano? ¿Con qué tipo de actuaciones? Lo digo con una finalidad, ¿no? Para poder fomentar y facilitar y ayudar a visibilizar, pensando en que podemos de alguna manera convencer que el modelo urbano, atendiendo a una perspectiva de género, va a humanizar a las ciudades, unas ciudades donde tenga una cabida la atención a los cuidados, la atención a la diversidad, la atención a la sostenibilidad. ¿Qué actuaciones podemos hacer desde la sociedad? Pues ser activos, ¿no? O sea, ser activas. O sea, es que al final, o sea, tú has dado con la palabra clave, ¿no? Que es humanizar. Lo que pasa es que aquí se generan muchos conflictos, porque la gran mayoría de... Aquí hay varones que seguramente son feministas, ¿no? Pero la gran mayoría de los varones no lo son, y también hay muchas mujeres que no lo son. O sea, el feminismo no es algo exclusivo de las mujeres. Hay muchísimas personas que no tienen una conciencia de género y que no tienen planteamientos feministas en su manera de entender las cosas, ¿no? Entonces, claro, al final es que se juntan muchas cosas, ¿no? Se juntan problemas políticos, se juntan problemas de educación, se juntan problemas sociales. Al final las cosas no se resuelven solamente con las manifestaciones, ¿no? O con tomar las calles desde un punto de vista literal, ¿no? Desde el activismo político, ¿no? Cosa que es importante hacer, pero no se resuelve solo con eso. O sea, yo creo que lo que realmente es importante es que las mujeres feministas o las personas feministas, me da igual que sean hombres, mujeres o personas no binarias, las personas que realmente quieren generar este cambio sean las que estén en donde se toman las decisiones que afectan a todos los demás. Es que si no, nunca vamos a poder
realmente generar ese cambio. Tiene que haber, yo creo, demandas sociales desde diferentes ángulos, desde el ámbito político, desde el extracto, ¿no?, de las personas que toman las decisiones, y obviamente también tiene que haber unas demandas sociales desde la calle, ¿no?, desde una manera literal. Y solamente con esas acción-reacción, ¿no?, pues realmente podremos cambiar las cosas. Pero es algo muy complicado, porque implica a muchas partes de la sociedad diversas, ¿no?, diferentes, a diferentes estados de poder, a diferentes zonas de poder, donde no siempre las personas que están ahí tienen esta conciencia. Y eso puede significar, ¿no?, que vayamos hacia atrás incluso, que mucho de lo que hemos conseguido a lo largo de las últimas décadas, ¿no?, pues se pueda incluso perder, ¿no?, porque al final las personas que tienen privilegios o que realmente toman decisiones, pues si no tienen esta conciencia, pues pueden incluso generar efectos, caminar hacia atrás, ¿no?, hacia estos objetivos. Entonces es difícil, o sea, yo creo que la educación es muy importante superar la barrera de... O sea, que el crecimiento vertical profesional de las mujeres o de las personas con conciencia feminista, no necesariamente mujeres, todas las personas con conciencia feminista tienen que poder profesionalmente crecer. O sea, es muy importante la horizontalidad, la educación, llevar este pensamiento, entenderlo como algo básico, no como alguna especialidad académica, ni como algo así como para hacer a ratos, ¿no?, como pasa muchas veces en las escuelas, ¿no?, o en las universidades, sino como algo realmente necesario, ¿no? Igual que ahora que ha salido la ley de cambio climático, ¿no?, y que uno de los puntos de la ley de cambio climático es educar en el cambio climático desde los colegios y desde las escuelas. Esto va a tener muchísima más aceptación social, me parece a mí, es mi opinión personal ahora mismo, que la educación en igualdad y género, que la ley de igualdad del 2007 intentó imponer y que sin embargo no se ha conseguido, ¿no? Más de 10 años después, yo este año tengo mi primera asignatura sobre igualdad en la universidad, y porque me lo he currado yo, y es este año, 2021, el primer año que imparto una asignatura sobre igualdad en la universidad, ¿no?, en arquitectura, que es una profesión directamente relacionada con el entorno construido y con el urbanismo, ¿no? Entonces, hasta que la sociedad no comprenda, desde mi punto de vista, que el feminismo es para todos, como dice Bell Hooks, ¿no?, pues va a ser muy complicado, porque el pensamiento feminista, no sé si por la terminología o por qué, pues genera rechazo social por determinados grupos sociales. Y entonces eso hay que conseguir superarlo. Es complicado, desde mi punto de vista es complicado, y es muy probable que haya, dependiendo, ¿no?, de cómo sean las políticas sociales, ¿no?, que se hagan, pues podemos ir incluso hacia atrás, ¿no? Porque además, porque si el planeta se nos cae, nos caemos todos, pero si caen las mujeres y los grupos sociales marginados y tal, pues los grupos privilegiados siguen estando ahí. Entonces no es lo mismo, ¿no?, porque al final el cambio climático afecta a los grupos privilegiados. Sin embargo, el pensamiento feminista no afecta a los grupos privilegiados, y ahí hay una gran diferencia entre estos dos grandes ejes, ¿no?, entre estos dos grandes discursos. No sé si te he contestado, Rosario, o no sé si compartes esta opinión, porque casi más esto es una opinión personal, ¿eh? Sí, me has contestado perfectamente. Veo a José María por ahí, que es una cara conocida. No sé si quieres comentar algo. Sí. Y además te quería comentar al hilo de lo que, bueno, aparte de darte las gracias por estar ahí luchando por una arquitectura que sea más integradora e integrada, bueno, pues es un placer escucharte como en otras ocasiones. Sí que quería, bueno, hacer meramente un inciso en lo que comentabas cuando... Es decir, nos queda mucho camino por delante todavía. Es verdad, como dices, que el mero término feminismo está generando un rechazo importante, ya no solo en grupos emergentes, sino en la sociedad en general. En el momento que nombras la palabra de igualdad, automáticamente se crea una barrera, y como decías antes, en todos los ámbitos en los que nos movemos, las personas que nos consideramos feministas, tenemos que ir buscando sinónimos que de alguna forma expliquen lo que queremos, pero sin, bueno,
entrar de lleno en el término del feminismo, cuando en realidad yo lo que creo es que construir una ciudad integrada e integradora desde una perspectiva de género no es hacer una mujer para mujer, o sea, una ciudad para mujeres, que es lo que muchos pueden pensar, ni para mujeres ni más femenina, sino una ciudad más habitable y más humana para hombres, mujeres, para todo el mundo. Es decir, que yo creo que, como decías, el feminismo lo que pide es la igualdad para todo el mundo, es la base de toda la filosofía feminista, aunque luego, como en todos los sitios, hay distintos, digamos, pero... Diferentes tendencias feministas, está claro. Sí, exactamente. Pero realmente la base es esa igualdad, y esa igualdad lo único que, más que la igualdad, es, vuelvo a la equidad. La equidad. Es decir, el propio término igualdad genera confrontación, sí, porque muchas personas malinterpretan el término, ¿no? No se trata de que todos seamos iguales, es que es justo lo contrario, somos todos diferentes y por eso, porque si fuéramos todos iguales no tendríamos ningún problema. La igualdad no es lo mismo para todos. No, no. O sea, como somos todos diferentes, pues tenemos que intentar construir una sociedad justa para todos. Por lo tanto, esa ciudad más en equidad sería aquella que nos da a todo el mundo lo que necesitamos. Exacto. Sí. Las mismas oportunidades. No a todos lo mismo. El tema de la terminología que se utiliza para conseguir obviamente este objetivo es algo muy importante, porque los términos generan... O sea, tienen una cierta simbología detrás, ¿no? O sea, la terminología es muy importante porque, no sé, históricamente pues, un término ha tenido unas connotaciones que quedan ahí, ¿no? Y que es muy difícil superar, ¿no? Y que lo más eficaz a veces es cambiar la terminología para que tenga una mayor aceptación. Lo que pasa que muchas veces también ese cambio de terminología pues invisibiliza que todo este pensamiento viene de mujeres intelectuales, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez al círculo. Pero esto, en el fondo esto pasó también con el cambio climático. O sea, al final las primeras personas que empezaron a hablar sobre la necesidad de la ciudad verde, etcétera, también fueron intelectuales mujeres, pero luego se hacen ejercicios de poder también intelectuales, ¿no? Vienen otros varones privilegiados, se apoderan de este discurso que interesa a la sociedad o que les interesa por alguna razón, le cambian la terminología y volvemos otra vez a relaciones de subordinación, ¿no? Entonces, claro, hay una cierta resistencia por parte del pensamiento feminista a cambiar los términos, pero la realidad social es que, ¿no? Que a veces sí puede interesar. Puede interesar porque al final el objetivo es conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, claro, los términos son importantes porque los términos están ahí y porque al final los medios de comunicación pues están ahí y tienen un peso muy importante para que estas cosas se hagan realidad, ¿no? Y hay un mal uso de los términos, o sea, a mí cuando muchas veces yo, hablando pues, con mi padre y con mi madre, ¿no? Es que no somos todos iguales, ¿no? Las feministas, no sé qué, tal, estas cosas son las de mujeres, estas cosas, ¿no? Que se dicen, ¿no? Que yo me escucho a diario, ¿no? Y es que no hay un entendimiento claro de lo que se está intentando transmitir y los términos son importantes, ¿no? O sea, el pluralismo de género no es algo exclusivo de las mujeres ni mucho menos, de hecho lo importante es que no lo sea, lo importante es que sea para todos, ¿no? Y muchas veces hablar de igualdad genera confusión. Y es mejor utilizar, pues eso, inclusión, diversidad, otro tipo de terminología que nos ayude realmente a avanzar, porque si no generamos esta confrontación. Por eso espacios de debate y de intercambio como este son fundamentales para poder, de alguna forma, pues intercambiar experiencias, intercambiar, sí, sobre todo, dejar claro qué significa cada cosa. Claro, sí, sí. Sí, sí, exacto. Muchas gracias, Lucía. A ti. La verdad que el debate está on fire, ¿eh? Habéis preguntado cosas súper interesantes sobre los modelos de las ciudades, sobre las Smart City, los ODS, el retomar el espacio público por las mujeres y qué significan los términos que usamos a la hora de decir que es una ciudad integradora e integrada, ¿no? O sea, es importante ver así en global con lo que estamos construyendo juntas en este diálogo, ¿no? Porque también eso nos pone en la medida de los objetivos que nos ponemos, ¿no? Como decía Lucía, el objetivo es avanzar y tenemos objetivos muy grandes, pero por eso mismo también mucho movimiento, ¿no? Detrás.
Carmen, Yo- ha levantado la mano, no sé si... ¿Quién ha levantado la mano, perdón? Sí, yo. Dale, dale. ¿Me oye? Sí. Vale. Bueno, yo soy alumna de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Zaragoza y también soy alumna de Lucía en la asignatura sobre igualdad. Entonces yo te quería preguntar, bueno, lo primero darte las gracias porque ha sido muy interesante la charla y preguntarte si ahora que este curso has conseguido que tengamos esta optativa en la universidad, si crees que hay una mayor aceptación o voluntad en dirección para que pueda haber nuevas asignaturas o a lo mejor no nuevas asignaturas, pero contenido diferente en algunas de las asignaturas que ya tenemos para que se incentive una mayor perspectiva de género en el alumnado. Hombre, el centro, a ver, este es un debate en el tema de la educación, sobre cómo introducir estos temas en la educación, siempre hay un debate muy claro, ¿no? Y es que al final en los planteamientos desde una perspectiva de género tienen una vocación transversal, es decir, tienen que estar en todo, o sea, en todo, en cualquier profesión, en cualquier cuestión, tiene que haber planteamientos de género, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo la dirección ahora mismo con todo este tema de las competencias transversales, que no sé si te suena, ¿no? Que son las competencias que de alguna manera están, que no tienen una competencia directa, no es aprender a hacer el informe tal, no, sino escribir bien, por ejemplo. Eso es una competencia transversal, ¿no? Saber escribir, saber hablar, es una competencia transversal que tienes que adquirir en la educación, ¿no? La perspectiva de género es una competencia transversal, ¿no? Entonces sí que la universidad ahora está trabajando por eso, ¿no? Por intentar que todas las asignaturas en sus guías docentes, etcétera, introduzcan o tengan en cuenta la perspectiva de género. Y esa es una manera transversal de educar en ello, ¿no? Sin embargo, esto, si luego, por mucho que esté escrito en las guías, como ha pasado con la Ley de Igualdad de 2007, por mucho que esté escrito y tal, si luego las personas que lo tienen que hacer real no tienen conocimientos específicos sobre igualdad, pues difícilmente lo van a meter en una educación transversal. ¿Me explico? Porque no se trata de hablar de mujeres, es que ese es el gran problema, ¿no? O sea, no se trata de, en una clase de arquitectura, hablar de un edificio de Zaha Hadid o de la arquitecta no sé qué, y eso no se introduce a la perspectiva de género, porque además Zaha Hadid pues es un ejemplo de profesión masculinizada, ¿no? Por poner, no sé si hay alguien arquitecto aquí que me pueda seguir, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, poner un ejemplo de una mujer o leerse un libro de una autora no es suficiente, ¿no? Introducir la perspectiva de género es algo mucho más complejo, que requiere una formación específica del profesorado para luego poder introducirlo de manera transversal en su materia concreta. Entonces la educación tiene que ser específica y transversal, las dos cosas, porque si no realmente el objetivo no se va a cumplir. Y eso es lo que a mí me parece que es más complicado, ¿no? Es algo que el plan de igualdad pedía, ¿no? Aconsejaba, ese es otro problema, que si las leyes de igualdad no son prescriptivas y solamente lo único que hacen es recoger recomendaciones, pues al final la gente no las cumple. ¿No? Las leyes son efectivas cuando son prohibitivas, o no sé cómo se dice esto en términos legales, María, no sé cómo se dice, pero no sé si me entendéis lo que quiero decir, si hay algún abogado por aquí, ¿no? Hay leyes que son recomendaciones y hay leyes que te obligan a hacer cosas, ¿no? Pues al final, hasta que no te obligan a hacer las cosas, esas cosas no se hacen de verdad, ¿no? Y aquí, si solamente lo dejan a la voluntad de la persona que lo tiene que hacer, pues muchas veces esa voluntad pues, no se cumple, ¿no? Entonces, que hay asignaturas obligatorias en los diferentes grados sobre incorporación de la perspectiva de género en su grado concreto, esto es algo que es muy complicado, porque eso requiere cambiar los planes de estudios, ¿no? Que eso es lo que pedía la Ley de Igualdad del 2007 y que no se ha hecho, ¿no? Que eso requiere cambiar planes de estudios, requiere formar de manera específica al profesorado, requiere generar áreas de conocimiento específicas sobre perspectiva de género en la arquitectura, perspectiva de género en la ingeniería, perspectiva de género en la sociología, yo qué sé, ¿no? Y que eso es algo que también muchos grupos feministas ligados a la universidad, los colectivos universitarios, han pedido durante muchos tiempos. Reconocer que los estudios de género son una especialidad académica, ¿no? Y esto en las universidades británicas, norteamericanas, hay departamentos de estudios de género. En España no hay. Tenemos unidades de igualdad, etcétera, etcétera, pero no tenemos una especialidad académica sobre estudios de género, que es algo que debería suceder, ¿no? Y que sin embargo hay mucha resistencia a concederlo, ¿no? o a que suceda. Entonces, hasta que no se entienda que los estudios de género son una especialidad académica, no podremos tener formación específica para que formar a otras personas y que la puedan incorporar de manera transversal en sus conocimientos concretos. Y eso es muy complicado. Entonces, yo creo que es complicado porque legislativamente es complejo desde el punto de vista educativo de cómo funciona la universidad y porque muchas veces simplemente con poner una optativa ya ponen la cruz como que hemos cumplido, ¿no?
que es lo que sucede también, por ejemplo, en los informes de impacto de género del planeamiento urbano, ¿no? Que muchas veces algo que ha ocurrido, ¿no?, es que con la generación de estos tipos de informes lo que se hace simplemente es cumplir un formulario diciendo, pues sí, he puesto un centro social, una guardería y he puesto aquí un juego de niños, venga, ya he cumplido. Y eso no se incorpora a la perspectiva de género. Incorporar la perspectiva de género es mucho más complicado, ¿no? Entonces, no es fácil. No es fácil, hay mucha resistencia, mucha burocracia por el medio, entonces no lo sé. O sea, desde luego la dirección de la INA yo creo que sí que tiene voluntad de que esto vaya calando cada vez más, pero desde luego no va a ser un proceso rápido. Gracias por esa pregunta, Carmen. Creo que es importante también aterrizar esa visión de lo educativo desde quienes estáis dentro del sistema educativo y en este caso como mayoría silenciada, que sois los estudiantes, el estudiantado. Pues también es una oportunidad muy importante para las mujeres que desarrollan profesiones técnicas, ¿eh? Porque la demanda social está yendo muchísimo más rápido que la educación universitaria. Y las políticas legislativas europeas muchísimo más rápido que la sociedad española, porque la gran mayoría de las políticas en esta materia provienen de países donde hay una conciencia de género más evolucionada que en España, ¿no? Y están yendo mucho más rápido. Entonces también es muy importante para las jóvenes ingenieras, ¿no?, o ingenieros, ¿no?, porque en mi clase también hay chicos, jóvenes arquitectos y arquitectas que realmente tienen una conciencia de género, darse cuenta que esta es una oportunidad laboral importante y que es algo que pues, puede diferenciar para realmente tener un valor como profesionales, ¿no? Tener formación en género es algo súper importante y cada vez lo va a ser más para tener trabajos de mayor calidad y entonces no es algo, venga, sí, soy mujer, voy a ir a clase de género. No. Es que es algo mucho más complicado, ¿no? Entonces, formarse más, o sea, la clase que yo doy optativa es una clase muy básica sobre teoría feminista, un poco para que los alumnos y las alumnas vean un poco de dónde venimos y de qué se trata esto, ¿no? Pero realmente poder aplicar esa perspectiva de género a tu trabajo concreto, al diseño que tú hagas, ¿no? Tú eres ingeniera de telecomunicaciones, pues harás algún tipo de diseño en algún momento, ¿no?, profesional. Realmente, si tú tienes conciencia de género y tienes una base teórica, vas a poder hacerlo o vas a poder desarrollarlo o transmitir esos conocimientos de manera transversal a tu profesión de una manera que otras personas no van a poder hacer, que no tienen esos conocimientos, ¿no? Y eso también hay que verlo como una oportunidad laboral muy relevante y muy importante, sobre todo para las mujeres que trabajan en profesiones masculinizadas. Entonces yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Perdona, María, que te he cortado, pero me parecía importante decirle esto. Totalmente. Eso, si tiene por ahí otra pregunta. Sí, un momento, porque María José creo que quería hablar y quien está con Carmen, perdón que no me sé tu nombre, discúlpame, también querían hablar. Entonces, si os parece, vamos con María José, que ha levantado antes la mano así por el chat. Hola, ¿qué tal? Bueno, me ha encantado, Lucía. Muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido muy ilustrativa y muy pedagógica, ¿no? Que bueno, de eso estamos hablando ahora y justo quería intervenir precisamente para comentar dos cosas, ¿no? En primer lugar, que me alegra el comentario de José María, ¿no?, en relación a la terminología y la aproximación al término de equidad en lugar de igualdad, que en muchas ocasiones ya le he escuchado a él también y que aprendí y reproduzco con algunos de las personas, ¿no?, a quienes estamos formando en este momento como agentes de igualdad, ¿no?, en ese entorno. Y bueno, me parece muy oportuno también comentar que a lo mejor en ese espacio en el que queremos poner a las personas en el centro, pensando en la igualdad y precisamente desde la perspectiva de género, pues que bueno, nos encanta hablar en ese momento de bienestar de las personas, ¿no?, que es un poco lo que queremos perseguir con los cambios que se puedan producir en el marco de las ciudades en este caso, ¿no? Y luego, en segundo lugar, comentar también que creo que esto último que estáis comentando me parece muy acertado porque específicamente estamos comprobando que cuando se acercan a las aulas con el objetivo específico de aprender sobre perspectiva de género, como por ejemplo es en otro marco que no es el universitario y que se da en muchas ocasiones relacionado con los certificados de profesionalidad, ¿no?, en otro nivel de formación, estamos viendo que se están acercando a las aulas personas que vienen de ámbitos relacionados con la educación social, el trabajo social o la psicología. Me parece importantísimo
generar bueno, espacios y bueno, propiciar discursos de perspectiva de género cercanos a las carreras técnicas, porque precisamente luego es en el marco laboral de las carreras técnicas, a través de las profesiones técnicas, donde puede haber más incidencia y mejoras que estén relacionadas con los planes de igualdad en el entorno laboral, sobre todo en las empresas, ¿no? Porque en espacios del entorno laboral en donde los profesionales están más cercanos a la intervención social o al ámbito social o a la innovación social, todo aquello que tiene que ver justamente con las personas en el centro es mucho más sencillo. Pero sin embargo, en los entornos en donde las profesiones son bueno, más industrializadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bueno, incluso a la hora de acompañar a las empresas a hacer planes de igualdad, nos encontramos que mayoritariamente son entornos muy masculinizados y no por el capricho en muchas ocasiones de la propia selección de personal, ¿no? De quienes realizan bueno, pues las ofertas de trabajo, ¿no? Sino simplemente porque no hay mujeres que hayan querido bueno, pues, realizar ese tipo de carreras o de estudios y que a su vez permitan pues bueno, servir de efecto dominó, ¿no? Para que otras mujeres o muchos hombres, bueno, pues adquieran esta perspectiva de género y esta mirada de género que realmente tanto necesitamos, ¿no? Solamente era pues un poco comentar esto. Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Incluso en la arquitectura, que es una profesión tradicionalmente masculina, pero ya actualmente feminizada, vemos que la arquitectura tiene muchos problemas, ¿no? Porque hay mucho abandono femenino y esto es un problemón gordísimo, ¿no? Lo tenemos muchísimas mujeres, tenemos como un 30% y esto es un problema gordísimo que las escuelas de arquitectura no quieren afrontar. Pero es un problema porque tenemos muchísimas mujeres formadas para ser arquitectas y urbanistas que no tienen luego la posibilidad de desarrollarse laboralmente. Y esto es terrible, ¿no? Entonces, claro, es muy importante entender cómo funcionan las profesiones, porque también es cierto que no tienes que tener el mismo discurso si estás en un ambiente de trabajadores sociales, que si estás en un ambiente de ingenieros de telecomunicaciones o que si estás en una empresa de estructuras, yo qué sé, de metálicas, ¿no? O sea, el discurso es distinto y las problemáticas de cada profesión son distintas y por eso es muy importante que haya investigaciones ligadas a profesiones concretas, porque la profesión también puede ser un eje de opresión. Y eso es algo importante a tener en cuenta. O sea, no es lo mismo cómo te puedes desarrollar laboralmente si decides estudiar arquitectura que ingeniería de teleco, que enfermería o que medicina. Al final tu vida profesional va a ser muy distinta, no por la especialidad ni por tus capacidades, no, por las relaciones de género que tiene esa profesión en concreto. Entonces, la profesión per se, esto nadie se lo plantea en el instituto cuando va a tomar una decisión sobre qué va a estudiar. Pero, aunque en ingeniería, por ejemplo, hay muchas menos mujeres que varones, sin embargo, la profesión es mucho más equitativa. Sin embargo, en arquitectura, que es una profesión muy feminizada, donde ya hay prácticamente más mujeres que hombres, es una profesión con muchísimas más desigualdades. Entonces, las profesiones también tienen una serie de maneras de trabajar, de relaciones de género, de relaciones profesionales, etcétera, que hacen que bueno, pues que tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es muy importante atender a profesiones concretas para intentar entender qué es lo que está pasando para que las mujeres educadas en el ámbito técnico, ¿no? En el ámbito de STEAM, en este caso la arquitectura, pues no se queden fuera de la profesión, ¿no? Y esto es una realidad que no ocurre solo, que pasa en España y en otros muchos países europeos. En Reino Unido, en Grecia, hay un abandono profesional por parte de mujeres arquitectas brutal. Es difícil. Y es difícil también cuando tienes un profesorado privilegiado, masculino, sin ningún interés para la perspectiva de género. Es complicado, es muy complicado. Necesitamos que recorras muchos espacios, Lucía, para que seas un referente para otras mujeres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, a mí me gustaría intervenir, desde luego no quiero desanimar a nadie y sí quiero deciros que por favor sigáis formando en género y formando en calidad en género, porque cualquier persona con 4 conocimientos de nada se creen expertos y lo que tiene uno que oír. Perdonad que no me he presentado, soy Carmen, soy funcionaria del Gobierno de Aragón, soy licenciada en Derecho y he participado en la elaboración del plan de igualdad en el Gobierno de Aragón. Lo he sufrido en el diagnóstico y sobre todo quería también manifestar que la sociedad está avanzando mucho
en temas de género, pero que tenemos unos poderes públicos y unos altos cargos del gobierno de Aragón y estamos en un gobierno socialista. Imaginaros cuando estamos en un gobierno más conservador, que se nota muchísimo. Bueno, pues yo he tenido que ir a responsables, hablo de directores generales, para arriba decir, yo en el tema del género, quien debía defender el plan de igualdad o llevarlo a... Yo en esto del género no creo. Y dices, pues vamos bien, si tenemos que tirar. También el año pasado he visto escrito de una directora a quien dijo eso, yo en esto de género no creo, es una directora general mujer. Pero otra directora general escribió en un esleo diciendo que el tema del lenguaje, porque había, bueno, un tema que había pasado, el tema del lenguaje cuando el masculino, las mujeres se sienten ofendidas porque, o sea, consideran que no se ha utilizado un lenguaje integrador y lo denunciaban porque la web del gobierno de Aragón no tiene un lenguaje integrador en muchos casos, la directora general dijo que mientras no nos insultaran, no teníamos por qué sentirnos ofendidas. Claro, cuando uno ve cosas de estas, dices, pero ¿dónde vamos? Cuando vez tras vez dices las leyes de todo el mundo, pero desde luego la ley de igualdad nos obliga en muchas cosas, otra cosa es que seamos expertos en no cumplirla, pero hay obligaciones. Y cuando nuestras leyes tienen que utilizar un lenguaje integrador, que es muy fácil y que no alarga el texto, sino lo acorta, porque utilizas eso de la alarga cuando usas el desdoblamiento, que es muy distinto al lenguaje integrador, pues siguen poniendo siempre una cláusula más, que eso sí que alargó el texto, que el masculino de esta ley puesto de forma rocambolesca incluye al femenino. Esto ya es algo, yo a veces digo, pero bueno, esto es, no sé, entonces de verdad que sigamos formándonos, que nuestros poderes públicos vayan viendo algo que creo que la sociedad va más rápido que ellos. Y no voy a poner más ejemplos que sería interminable. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Sí, ese tema de lo que hablábamos, de los conceptos, del lenguaje, son cuestiones que enseguida nos hacen saltar con razón y que además generan como mucha polémica y, como decía José María, muchas veces pocos espacios de diálogo real donde poder escuchar diferentes posturas, diferentes argumentos, porque muchas veces llegamos a momentos donde ya no hay argumentos, ya solo hay cada quien defendiendo su posición, ¿no? Y bueno, mucho ánimo, Carmen, porque estando adentro y sufriendo se pasa muy mal. Pero bueno, también lo que hacéis desde dentro, que sois muchas las funcionarias del Gobierno de Aragón que estáis impulsando, pues eso, desde el nivel interno, que la propia web del Gobierno de Aragón tenga un lenguaje inclusivo y demás, esa labor también está ahí y también se ve y da sus frutos, aunque a veces, como dices, más lento de lo que nos gustaría, pero está ahí y va el agradecimiento, ¿no? Si os parece, vamos acabando porque estamos abusando ya del tiempo de Lucía. No pasa nada, yo estoy encantada. Sí, la verdad es que así, haciéndonos una visión global de píldoras, le decía a Lucía antes de empezar, esta es la píldora donde hemos conseguido brincar el 5% de personas que se autodefinen como hombres a la hora de participar en una píldora. O sea, a lo mejor el tema del urbanismo es uno de los que nos permiten empezar a ampliar, ¿no? El espacio público y el espacio vital de todas y de todos, ¿no? Y que ahí hemos rondado un 25%. Y luego también que sepáis que en la Comunidad Espasia los temas relacionados con las calles, los nombres de las calles, la visibilidad de las mujeres en el espacio público, de las mujeres a nivel histórico, ¿no? Que el sitio donde vivo tenga una calle o una plaza digna y en condiciones para una persona que en mi localidad ha sido importante, es un tema que está generando muchísimo interés y que en sitios pues, muy cerca de Pedrola, donde está Lucía, o en otros sitios de Aragón, chiquititos, pero ese es un movimiento que está ahí con el run run y haciendo funcionar esta máquina de la transformación, ¿no? Si os parece, para acabar, os pongo ahora, como hacemos otras veces por el chat, el enlace al Menti, donde os pedimos que nos dejéis 1, 2, 3 palabras de qué os lleváis de esta píldora. Espero que funcione. El certificado, si alguien lo necesita, lo vuelvo a enviar ahora. Y os vuelvo a recordar, como aprovechando la intervención de Carmen, el que podéis participar ahora en el proceso participativo del segundo Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el 2021-2024,
que todos los materiales que ha usado Lucía y la propia píldora estarán grabadas y subidas al blog y a vuestra disposición la semana que viene. Y no sé si me dejo, bueno, que os informaremos de las siguientes actividades. Quienes estéis interesados especialmente en el tema de urbanismo, os invitamos al maratón de edición de arquitectas urbanistas y sus edificios y construcciones el día 5 de junio, en el que Lucía nos hablará de la situación, de lo que estábamos hablando ahora, la situación de las mujeres en el mundo de la arquitectura y del urbanismo, ¿no? A nivel profesional. No sé si nos quieres decir algo más, Lucía, desde el proyecto Aspasia. Agradecerte inmensamente esta colaboración y toda tu disponibilidad y todo este debate tan rico que se ha generado en este rato. Bueno, yo suelo decir que me alegro de que haya hombres porque solamente a todos sitios que voy son las mujeres, ¿no? Y al final también yo creo que ya es hora, ¿no?, de no identificar feminismo como mujer. ¿No? O sea, que obviamente nace del pensamiento de muchas mujeres, pero que el feminismo es importante para todos, ¿no? Y que me parece que hasta que no realmente no llevemos todo esto a todas las capas de la sociedad y a todos los géneros, pues no vamos a conseguir estos objetivos. Así que es importante educar y que agradecerte mucho la invitación y que contéis conmigo para lo que necesitéis, porque yo lo hago encantada. Así que también muchas gracias a todos los que habéis atendido y estéis aquí hoy. Y bueno, no sé qué más decir, María. Yo creo que hasta aquí un broche muy bueno y eso, agradecerte de nuevo la disponibilidad. Por supuesto que contaremos contigo para más cosas, porque ya ves que quedamos todas bastante felices y además salimos con la sensación de haber aprendido algo, que esa es una sensación muy satisfactoria, ¿no? Y recordaros eso, que podéis contar con la comunidad Aspasia para hacer propuestas y sugerencias en cuanto queráis, escribiendo a aspasia@aragon.es. Y muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra atención y vuestro tiempo.